sé lo que trabajé por esto. Yo sé, yo puedo dormir por la noche con tranquilidad porque yo sé el empeño y el esfuerzo que yo hice. Señores, el certamen de Miss Universo 2025 se llevará a cabo en Tailandia en aproximadamente 6 semanas, donde Lina, la hija de Lili Estefan, estará representando a la isla de Cuba. Así es. Señores, Lina estuvo por Nueva York como parte de sus preparativos y por allá, por supuesto, se encontró con mi querida Yelena Solano. Ahí la vi bailando en la calle, haciendo de todo. Vamos a pasar con ella para que nos cuente de qué hablaron, cómo le fue por allá, porque yo no estaba. Cuéntame, Yelena. Hola, saludos mi gordo, mi Lili Bella. A ver, y te cuento el chisme. Desde que Lina llegó a la plaza de Times Square, pues obvio que se robó el show. Fueron muchas las personas que vinieron a apapacharla, a abrazarla, a tomarse la fotito de recuerdo. Y vi una Lina totalmente diferente, enfocada, concentrada, aprendiendo, disfrutando su etapa. Así que vean ustedes todo lo que platicamos y bochinchamos y cómo la recibí. Compartimos con nuestra bella Lina Luaces, hija de nuestra flaca Lili Estefan, quien recientemente fue coronada Miss Universo Cuba y ahora enfrenta el gran reto de competir en Miss Universo. Y obviamente tuve que traer mi famosa cajita, porque Lina, tú eres demasiado alta, mi amor. Nunca soy demasiado alta. Yo me voy a poner los tacones más altos la próxima vez. Sí, me encanta. Me siento tan agradecida, tan feliz. Por mucho tiempo yo estaba escondidita, preparándome en mi casa, en mis entrenamientos, y ahora que puedo salir otra vez, interactuar con el público, siempre me llena el corazón. Quisimos saber de qué manera se está preparando para representar a Cuba en el certamen internacional. Yo estoy haciendo de todo, señores, y estoy con un equipazo. Todo el mundo me está dando mucho apoyo, muchos consejos. Lina abre su corazón y habla con nosotros sobre las fuertes críticas que ha tenido que enfrentar desde que ganó su corona de Miss Universo Cuba en la Florida. ¿Cómo recibes tú las críticas? Yo no las recibo, no me importa. Te resbala. Bueno, yo siempre digo que sí, necesitas escuchar consejos, pero siempre es la manera en que lo dices. Yo sé lo que trabajé por esto. Yo sé, yo puedo dormir por la noche con tranquilidad porque yo sé el empeño y el esfuerzo que yo hice para lograr esta corona, y yo no voy a dejar que la negatividad me quita eso. Muchas personas piensan que es una ventaja que yo pude crecer enfrente de las cámaras, pero también no entienden que tuve que aprender todo enfrente de ustedes. Todo es un proceso. Lina nos cuenta cuál ha sido la parte más difícil de todo este proceso rumbo a Miss Universo. Es la parte mental, porque necesitas decidir cómo vas a pasar este proceso. Sí, hay mucha negatividad, hay muchas críticas, pero si te enfocas en eso, no lo vas a disfrutar. Ya falta poco para el certamen de Miss Universo y Lina nos cuenta de qué manera se está preparando para deslumbrar en el escenario. ¿Quién te va a vestir? Ay, Yelena, yo te puedo decir en privado, pero tú sabes que yo no puedo hablar de eso. ¿Lo están haciendo aquí en Nueva York o no? No. Ok. ¿Cuántos vestidos vas a tener más o menos? Puedo decir como 14 maletas. ¿De veras? ¿De quién tú piensas que yo aprendo? De Lili Estefan, señores, por favor. Eso de la maleta se identifica muchísimo conmigo. Si la gente tuviera la oportunidad de conocer a Lina, de tratarla como yo le he tratado, una niña divina, encantadora, soñadora, concentrada, y me alegra que ella les resbalan los comentarios negativos. Enhorabuena para Lina, muy buenos deseos para Lina, éxitos, y que se robe el show el día de Miss Universo. Besitos, tal palo, tal estilla, Lili, te amo. Gracias, Yelena, gracias. Yelena, gracias, qué entrevista también. Gracias por cuidármela, de verdad que sí, de todo corazón. Tú vas a estar acompañando a tu hija en Tailandia durante el concurso de Miss Universo, ¿te vas para allá? Allá estaré, Raúl, y junto con ella. Obviamente no se pueden ver. By the way, cuando uno va, las ves bajando. ¿No la puedes ver allí cuando estés allí? No es que puedo estar con ella en el cuarto, ni hacer, no, es el día entero ella trabajando, pero uno está allí, por lo menos ellas sienten el apoyo moral. Bueno, y me ha tenido que dejar sola porque obviamente, Raúl, y fueron tantas las críticas que recibimos por ser mi hija. Y toda la vida me han visto junto a ella, que yo creo que esta es la mejor manera de que la gente entienda
ella lo está haciendo sola, solita. Y nada, esperando todo lo mejor. Bueno, y le deseamos lo mejor allá en Tailandia en el concurso de Miss Universo a Lina. A ella y a todas las niñas, que las veo a todas trabajar, Raúl, porque estuvieron recientemente en Miami, y de verdad que yo me quito el sombrero. Yo no, el respeto que le tengo ahora a Clarissa, a Mick Bellis, míralas allá, a Dayana, mira cómo las veo, a todas, las quiero mencionar a todas. Lo difícil que es. Porque estoy viviendo el proceso ahora en carne viva. Bueno. Y lo que pasan esas niñas para tratar de lograr esa corona, ustedes no se lo pueden imaginar. Bueno, Clarissa dice que fue horrible para llegar al concurso de Miss Universo. No es nada Después fácil. no tenía quien la mandaran, quien le pagara el pasaje hasta donde fue, de aquí desde República Dominicana. Estuvo comiendo piña con tuna por casi 4 meses. Mi admiración por Dice cada que fue una de cosa, ustedes vaya, están viendo que más nunca quiere vivir eso, dice Clarissa. De verdad, No, ya. yo creo que ellas terminan y dicen puesta y convidada para esto. Muy fuerte, pero bueno, Señores, allá vamos.